Bienvenidos a este siguiente video sobre pronósticos. En esta ocasión vamos a ver algunos conceptos estadísticos que se utilizan en una serie de tiempo. Son conceptos muy preliminares y nos referimos al error cuadrático medio, al valor absoluto de la desviación estándar y al coeficiente de correlación, cada uno con sus respectivos modelos estadísticos. Entonces, primero veremos los errores en los pronósticos. Todos sabemos que el error en los pronósticos pues está implícito, puesto que cada serie de tiempo involucra una incertidumbre. Y como ya vimos anteriormente, una de las componentes, que precisamente es la aleatoria, es la componente irregular. Entonces, para hablar de errores en los pronósticos, tenemos que hablar prácticamente de la componente irregular en la serie de datos, ¿no? Ahora, si este efecto de este componente irregular es significativo, significa que el pronóstico carecerá de exactitud. ¿Qué significa esto? Que si el valor de los errores es grande, significa que el pronóstico carece de exactitud, es decir, el modelo no se adapta al patrón de los datos. Entonces, una pregunta que hay que hacerse también es que, ¿será que solamente la componente irregular es la que realmente es la fuente del error en los pronósticos? Pues la respuesta es no. Precisamente el hecho de que un modelo específico predice con exactitud el tema de la tendencia, la estacionalidad o la ciclicidad de la serie, esto me está influyendo prácticamente en la magnitud del error de los pronósticos. Es decir, no solamente el error se ve en la componente irregular, sino también el error se ve dependiendo si el método me está prediciendo con exactitud cada uno de los componentes que hemos mencionado. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se miden los errores? Pues los errores en los pronósticos los vamos a medir mediante la fórmula que nosotros podamos ver acá. Un error específico va a estar dado por el valor real de la variable en el tiempo t menos el valor predicho de esa variable. Recordemos en regresión lineal cuando teníamos una nube de puntos y estimábamos la mejor recta. Entonces, un valor específico, si nosotros lo relacionamos con un valor predicho, es la distancia que hay de la línea recta al valor real, ¿no? Entonces, ese es el error de los pronósticos y esta es la ecuación que realmente vamos a utilizar para definir un error. En ese sentido, cuando tenemos que la técnica de predicción nos está dando un valor más o menos exacto de la tendencia, de la estacionalidad o del componente cíclico, entonces la pregunta es, entonces los errores del pronóstico, ¿cómo se reflejan? Pues la respuesta es que los errores del pronóstico reflejan prácticamente el componente irregular. Es decir, si la técnica me está prediciendo con exactitud los demás componentes, significa que el componente irregular precisamente es el valor de los errores. Entonces, aquí lo que hacemos es focalizar en el análisis de los residuos. Si estos residuos los graficamos en función del tiempo, por ejemplo, y estos residuos tienen una forma de tendencia, por ejemplo, lineal hacia arriba o hacia abajo, o si estos residuos tienen una tendencia más o menos estacional o una tendencia cíclica de arriba hacia abajo. Si los residuos presentan esta gráfica, entonces significa que el modelo que estamos utilizando no se adapta al patrón de los datos. Sin embargo, si los residuos graficados en función del tiempo presentan una gráfica parecida a esta primera, donde se puede ver que los errores de los pronósticos tienen una representación aleatoria, es decir, no tienen una forma específica como las que acabamos de mencionar. Es decir, los errores son aleatorios, significa que la técnica que hemos utilizado, pues prácticamente se está adaptando al patrón de los datos y es una buena técnica, ¿no? Entonces, hasta acá lo que podemos ver es que hemos identificado los errores, pero necesitamos también medirlos, es decir, cuál es el tamaño de esos errores. Entonces, la pregunta que surge es, ¿cómo medimos la magnitud de esos errores? Pues entonces hay algunos estadísticos. Uno de ellos es la desviación absoluta media, que utiliza prácticamente los valores reales menos los valores predichos, estos en valor absoluto y luego los dividimos entre el total de datos. Otra medida prácticamente que nos puede ayudar
es el error cuadrático medio, que aparece también acá su expresión, que no es nada más que las desviaciones o la diferencia entre los valores reales y los valores predichos. Y esto los elevamos al cuadrado y los dividimos entre n. Ahora, ¿cuál de ellos debemos de utilizar cuando estamos haciendo un pronóstico? Bueno, tomemos un ejemplo y veamos cómo funciona. Supongamos de que tenemos unos valores reales de la serie en un método A, 60, 64, 67, y tenemos los valores predichos, 57, 61, 70. Encontremos cuál es el error, encontremos la desviación absoluta media y encontremos el error cuadrático medio. El error ya sabemos que es la diferencia entre el valor real y el valor predicho, ¿no? 60 menos 57 es 3, y así sucesivamente. Aquí tenemos un valor negativo porque el valor real es 67 y el valor predicho es 70, ¿no? 67 menos 70 es menos 3. Luego, la desviación absoluta media, recordemos que es el valor absoluto. Le sacamos el valor absoluto a la diferencia de las desviaciones menos los valores predichos, que es prácticamente este dato que tenemos acá. Entonces, al aplicarle valor absoluto, es prácticamente es convertirlos todos a una serie de datos positivos, ¿no? Y aquí el valor menos 3 se convierte en 3 positivo. Aquí tenemos la desviación absoluta media. Saquemos el total porque precisamente utilizamos una sumatoria, que es esta sumatoria que está acá. Lo sumamos y de igual forma obtenemos el error cuadrático medio, ¿no? La misma diferencia del valor real menos el valor predicho, pero lo elevamos al cuadrado. Es decir, este valor lo elevamos al cuadrado. Este es 9 y menos 3 al cuadrado es 9 también y sacamos la sumatoria, ¿no? Y luego sacamos la desviación media, ¿no? Que es prácticamente dividir este valor entre el total de datos, que es 3, ¿no? Y el error cuadrático medio, que es dividir este total entre el total de datos, que es 3 también, ¿no? Es este n, ¿no? Y lo mismo hacemos para el método B. Entonces, aquí podemos ver que para este método A nos da una desviación absoluta media de 3 y un error cuadrático medio de 9. En cambio, en el método B, la desviación absoluta media nos da 2.7 y el error cuadrático medio, pues 12.7, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuál de estos dos métodos es el que realmente me está generando un mejor pronóstico? Obviamente, nos dirigimos al error cuadrático medio. Nos fijamos que el error cuadrático medio tenga el menor valor. En este sentido, este error cuadrático medio tiene 9 y este error cuadrático medio tiene 12. Significa que el menor valor es 9, significa que nosotros nos vamos por el método A. ¿Qué es lo que ha pasado acá? Si ustedes observan, los datos son bien parecidos, simplemente, pero en esta tercera observación, aquí el valor predicho era 73 y aquí era 70. Y observen cómo es que este error cuadrático medio penaliza prácticamente a un método específico. Precisamente porque aquí el error es mayor, es menos 6, y aquí el valor era menos 3, ¿no? Obviamente, al sacar los resultados, tenemos un error cuadrático medio de 12.7, mucho mayor que el 9. Así es que lo que vamos a utilizar nosotros generalmente, o lo que utilizan los programas informáticos, es el error cuadrático medio para definir el tamaño del error, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos para seleccionar una técnica para pronóstico? Ya en los videos anteriores hemos hablado un poco de esto, pero hay algunos factores que, a modo de resumen, podemos mencionar. Ese es el periodo de la serie, el patrón de los datos, el costo del pronóstico, la exactitud que nosotros estamos deseando y la disponibilidad de la información, por supuesto.